Bienvenidos a la introducción a las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior. Los conceptos de odas lineales de orden superior son esencialmente los mismos que los de las odas de segundo orden que tenemos. Sustituya el orden de 2 por el orden de n. Empecemos con la ecuación lineal homogénea general, que es la ecuación 2.4 que se muestra aquí a la derecha. Obsérvela. La variable dependiente es y las funciones del coeficiente son p sub n-1 hasta p sub 0. Y la ecuación diferencial tiene orden n. Observe el primer término que tenemos, y con una n entre paréntesis en la posición del exponente, esto representa el enésimo. Derivada de y. Observe que en el siguiente término tenemos la derivada n-1 de, y así sucesivamente hasta y' y luego y. Y ahora hablemos de superposición. Supongamos que y sub 1 y sub 2a, y sub n son soluciones de la ecuación homogénea 2.4, nuevamente la ecuación mostrada arriba, entonces y es igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por, y sub 2 hasta más c sub n veces, y sub n también resuelve la ecuación diferencial para las constantes arbitrarias c sub 1 a c sub 2 a c sub n, en otras palabras, en la combinación cercana de soluciones de la ecuación diferencial 2.4 también es una solución. También teníamos el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones lineales no homogéneas donde supongamos que p sub 0 a p sub n. Funciones de coeficiente y f, la función de la derecha. Son funciones continuas en algún intervalo y a es algún número en el intervalo y b sub 0, pasando por b sub n-1 o constantes. Entonces el nodo lineal no homogéneo, y de orden tiene exactamente una solución, y de x definida en el mismo intervalo y, satisfaciendo las condiciones iniciales dadas. Observe cómo para la ecuación diferencial de enésimo orden tenemos n condiciones iniciales, y ahora hablemos de la independencia lineal cuando teníamos dos funciones y1 e y2. Dijimos que eran linealmente independientes si una no era el múltiplo de la otra. La misma idea se aplica a n funciones. En este caso, es más fácil enunciar de la siguiente manera. Las funciones y sub 1 y sub 2a, y sub n son linealmente independientes si la ecuación c sub 1 por, y sub 1 más c sub 2 veces, y sub 2 hasta más c sub n veces, y sub n igual a 0 tiene solo la solución trivial en la que c sub 1 hasta c sub n son todos iguales a 0. Donde la función es verdadera para todos los x y podemos resolver la ecuación con algunas constantes donde, por ejemplo, c-1 no es igual a 0. Entonces podemos resolver y sub 1 como una combinación lineal de las otras. Si las funciones no son linealmente independientes, entonces son linealmente dependientes y ahora hablemos del escaneo de Ron y de cómo puede ayudarnos a determinar si las funciones son linealmente independientes. Si se nos dieron las funciones, y sub 1 a y sub n, y tienen al menos n-1 derivadas, entonces el determinante que se muestra a continuación es el Wronskiano. Observe que la primera fila contiene las funciones dadas, la segunda fila contiene las primeras derivadas, la tercera fila contendría las segundas derivadas hasta la última fila, donde tenemos las derivadas n-1 enésima, y nuevamente esto se llama de Wronskian de las funciones y sub 1 a y sub n, así que si tenemos un conjunto de funciones y sub 1 a través de y sub n que resuelven una ecuación lineal homogénea, y ordenan una ecuación diferencial en un intervalo y si el escaneo de ejecución de y sub 1 a y sub n no es igual a 0 para todo x en el intervalo y, entonces y, de sub 1 a y sub, sé que es linealmente independiente del intervalo si el escaneo de Ron de, y sub 1 a y sub n es igual a 0 para todo x en el intervalo y, entonces y sub 1 a y sub, dependiendo interlinealmente del intervalo, de manera que, nuevamente, si tenemos las funciones y sub 1 a y sub n que resolver el enésimo orden lineal. Ecuación diferencial homogénea en el intervalo y la piel de Ron no es igual a 0 para todos los x del intervalo, entonces y sub 1 a través del subnodo y es linealmente independiente y el conjunto de soluciones se denomina conjunto fundamental de soluciones y, por lo tanto, solución general. Es el conjunto de combinaciones lineales de y sub 1 a y sub n. También quiero revisar lo que significa Wronskiano cuando tenemos cualquier conjunto de funciones y sub 1. Mediante y sub n, lo que significa que estas funciones no necesariamente resuelven una ecuación lineal, homogénea y diferencial de orden
Entonces, para cualquier conjunto de funciones de I sub 1 a I sub n que sean diferenciables en algún intervalo y si el escaneo de Ron no es igual a 0 para algunos x en el intervalo, entonces I sub del 1 al I, su menor es linealmente independiente del intervalo. Observe cómo esto es ligeramente diferente que si las funciones resolvieran una ecuación lineal homogénea y ordene la ecuación diferencial para cualquier conjunto de funciones que tengamos, el escaneo de Ron no es igual a 0 para alguna x del intervalo y si resuelven la ecuación diferencial, entonces dice que un escaneo incorrecto no es igual a 0 para toda x en el intervalo. Observa que hay una ligera diferencia, pero de hecho, si el conjunto de soluciones resuelve una ecuación lineal, homogénea y diferencial de orden que podemos usar cualquiera de las dos definiciones. Debido a la función resolver la ecuación diferencial, el escaneo de Ron siempre será distinto de 0 o siempre será 0 y, luego, nuevamente para la segunda viñeta de cualquier conjunto de las funciones de I sub 1 a I sub n. Si las funciones dependen linealmente del intervalo, entonces el escaneo de Ron es igual a 0 para todos los x del intervalo. De nuevo, tenemos una ligera diferencia aquí para un conjunto de cualquier función I sub 1 a I sub n si son linealmente dependientes, entonces el escaneo de Ron será igual a 0. Pero eso no significa que lo incorrecto vaya a ser igual a 0, las funciones son linealmente dependientes. Sin embargo, si las funciones resuelven un enésimo orden lineal homogéneo de E, y los Rons pueden ser iguales a 0, entonces conocemos de I sub 1 a I sub n. Son linealmente dependientes. Veamos un ejemplo. Se nos pide que determinemos el escaneo de ejecución de I sub 1 e I sub 2. Tenemos un determinante de 2 por 2 en el que la primera fila contiene las funciones y la segunda fila contiene la primera derivada. El determinante es igual a 12 a 2x por menos 12 a menos 2x menos e a menos 2x por 2e. A las 2x simplificando tenemos menos 12 a 0 menos 12 a 0, lo que se simplifica a menos 4. Observe cómo el escaneo de Ron siempre es distinto de 0. Esto indica que I sub 1e, y sub 2 son linealmente independientes, y si fueran soluciones a un lineal de segundo orden, ecuación diferencial homogénea, entonces la solución general sería las combinaciones lineales de I sub 1 e I sub 2, lo que significa que la solución general sería, I de x igual a t sub 1 por e a las 2x más t sub 2 veces e elevado a menos 2x, así que ahora sabemos que si I sub 1 a I sub n son linealmente independientes, y resuelven el orden lineal homogéneo de enésimo orden. Ecuación diferencial, entonces la solución general es un conjunto de combinaciones lineales. De I sub 1 a I sub n estos teoremas nos dan un método para resolver ecuaciones diferenciales homogéneas lineales de orden superior. De la siguiente forma, número 1, encontramos n soluciones, que son de I sub 1 a I sub n. Número 2. Comprobamos si I sub 1a, y sub n son linealmente independientes y si lo son, entonces conocemos la solución general. Espero que te haya resultado útil.